Quiero comenzar con una pregunta. Y la pregunta es muy clara, hermanos. ¿Qué es la Navidad para ti? Es decir, no nos vamos a meter a los detalles de que Jesús no nació en este día, en este mes. No nos vamos a meter a esos detalles. O al el segundo punto, no, que es que no es un mandato celebrar el cumpleaños del Señor Jesucristo. Creo que en mi mente no está necesariamente eso. La pregunta es que sí hubo una verdadera natividad, que cambió un antes y un después en toda la historia de la antropología. Y que Mateo, el evangelista, aquel publicano que Jesús le dijo, ven y sígueme, y dejó todo, podríamos decir, publicano significa ladrón, uno que le robaba a su propio pueblo, uno que extorsionaba a los judíos, uno que había comprado una franquicia, por decirlo de alguna manera, al Imperio Romano para darle los impuestos que ellos pedían, y después de esos impuestos, él pedía lo que quisiera para él. Por eso los publicanos eran hombres de mucho dinero, pero eran aborrecibles. Fue a ese hombre el que Dios le dijo, sígueme, y dejando todo le siguió. Y es este hombre el que presenta el Evangelio de Mateo, en el cual el propósito de Mateo es presentarle a los judíos creyentes y a los no creyentes que Jesús era el rey esperado y que al mismo tiempo era el rey y el Mesías ungido. Así que en toda la carta de Mateo, en todo el Evangelio de Mateo, nosotros observaremos, y no lo vamos a estudiar, pero que Mateo está presentando los milagros del rey, la predicación del rey, las sanidades del rey, el sufrimiento del rey, el rechazo del rey, el nacimiento del rey, la muerte del rey, la sepultura del rey, la resurrección del rey y la comisión del rey. Y por eso Mateo empieza con una genealogía dividida en 3 partes. De nuevo, ¿qué es la Navidad? ¿Será que la Navidad es las luces, la música, la comida, reunirnos todos? ¿Será esa la Navidad? En la época que marca esto. C.S. Lewis dijo, se lo leo literalmente, una vez en nuestro mundo, un establo tuvo algo dentro que era más grande que todo nuestro mundo. De nuevo, C.S. Lewis dice esto. Una vez en nuestro mundo, un establo tuvo algo dentro que era más grande que todo nuestro mundo. Por eso no podemos pasar por alto esto. Sobre todo, amados hermanos, cuando el mundo, en un 70%, 80%, celebra una Navidad sin Cristo. Y el personaje principal de esta Navidad se llama Santa Claus. Muchos creyentes han perdido la sensibilidad de recordar la verdadera Navidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Luego usted lo va a ver cuando analicemos las 3 etapas que marca Mateo en esta genealogía. Usted se va a dar cuenta que esta genealogía tiene un mensaje poderoso. En esa genealogía, hermano, hay una belleza y una fealdad. Hay una fealdad tan fea que la marcan los hombres, pero hay una belleza tan hermosa que está siendo marcada por el Hijo de Dios. Muchos creyentes no celebran en esta época como lo viví yo por un montón de años, que no creía en nada de esto, porque argumentábamos que Jesús no había nacido en esta fecha. Y otros lo celebran, pero atrapados por el mundo, sus regalos, su Santa Claus, su música, sus arbolitos. Mire, no veo yo mucho problema en las luces, en la comida, en el arbolito. Lo que sí veo problema es que todo sea eso y no esto. Ahora, a Santa Claus sácale un taquito, por favor. Porque no nada que ver con Santa Claus en esto, sobre todo porque es algo para los niños, y a los niños hay que enseñarles a Cristo. Y por esta razón, amados hermanos, que la Natividad enseña la belleza del Evangelio. Si quiere quedarse con eso, que creo que
es lo más importante, la belleza del Evangelio. En esta genealogía hay un punto alto, es la belleza de quien viene de esta genealogía pecaminosa. Y yo me voy a detener porque esto es abundante y tiene una riqueza impresionante. Me voy a detener en algunos personajes para mostrarle lo que Mateo está enseñando a su audiencia. Así que Mateo a través de esta genealogía, nos desafía a observar 3 etapas históricas de Israel que te ayudarán, amado hermano, a entender por qué nació el rey prometido. El primer punto es la fealdad, del versículo 1 al 6a. Y entonces regreso de nuevo a él. El libro de la genealogía de Jesucristo podía también entenderse como el libro de los abuelos o de los tatarabuelos o de los padres de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Así que Mateo está hablando, señalando, afirmando que Jesús es hijo de David y como tal es rey. Y es hijo de Abraham. Como tal, la simiente en la cual Dios bendecería a todas las naciones. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sará, cuya madre fue Tamar. Y como este primer punto tiene que ver con la fealdad, hermano. Pero antes de entrar de lleno a la fealdad, déjeme decirle que el libro de Génesis abarca aproximadamente 3.000 años sobre el libro de Génesis. Así que el libro de Génesis abarca más tiempo en toda la historia humana que todos los demás libros, hasta nuestra propia época. De hecho, cuando Mateo menciona a Abraham, que aparece en el capítulo 11 de Génesis, o 12 de Génesis, Mateo está enseñando, hasta ese momento han pasado 2100 años, cuando aparece Abraham, y luego desde Abraham hasta José se alcanza hasta el capítulo 50. Los personajes después de Abraham son Abraham, Isaac, Jacob, José, es decir, los hijos de Jacob y José. La bendición del padre de Jacob, su muerte, y luego comienza Éxodo, donde aparece Moisés. O sea, dése cuenta de esa riqueza, que algunas veces no nos damos cuenta. O sea, ese detalle es solo para que usted se dé cuenta de lo que está haciendo Mateo. Entonces, me detengo en Tamar para empezar a observar la fealdad del hombre. Nuestro primer punto, insisto, es la fealdad del pecado. ¿Y por qué le llamo fealdad? ¿Por qué aparece Tamar ahí? Porque Tamar era, por decirlo de alguna manera, una judía que decidió, como Judá no quería darle descendencia, decidió engañarlo y se vistió de prostituta para engañarlo y dormir con él. Así que ella concibe a Fares de parte de Judá, porque Judá, si usted se recuerda, ya le había dado 2 hijos a Tamar y habían muerto. En pocas palabras, fue la primera viuda negra que se casaba con un hombre y moría, y se casaba con otro y moría. Así que no le quiso dar un tercer hijo. Pero era la voluntad de Dios que a través de Tamar naciera ese descendiente que continuaría el linaje hasta llegar a Cristo. Y ese fue Fares. Pero eso no quiere decir que Dios estaba de acuerdo con la mentira de Tamar. Dios de todas maneras hubiera ablandado el corazón de Judá. Así que aparece esta primera mujer inicial y seguidamente dice, y Fares fue padre de Esrón, y Esrón de Arán, y Arán de padre de Abinadab, Abinadab de Nazón. Escuche esto, y Nazón fue padre de Salmón. No de Salomón, sino de Salmón. Y ahora dice esto, Mateo, y Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Y Rahab era una ramera
En Jericó, que ayudó a los espías a poder entrar, a poder guardar sus vidas cuando estaban saliendo. De nuevo, hermano, dése cuenta, está presentando Mateo al linaje del Rey de Reyes. Y su linaje está lleno de pecado. No porque él pecara, sino que vino a quitar el pecado del mundo. Pues esta es una fealdad que muestra quiénes somos. Usted no puede estar sentado aquí y antes de venir se vio al espejo y dijo, definitivamente que mi esposo se rayó conmigo con esa belleza que alumbra el espejo. Tal vez en algunas mujeres sea cierto, pero esa belleza, hermana, es lo de menos. Aquí lo más importante, cómo está tu corazón y el mío. Y te voy a decir algo. Tú y yo somos feos, hablando del corazón que tenemos, porque aún no hemos sido todavía glorificados. Tenemos esa fealdad. Aquí está usted teniendo a lo mejor, a lo mejor de los hombres. ¿Te recuerdas? Cuando peca Eva, ¿qué sucede? Inmediatamente le da a su esposo. Y Adán come también. E inmediatamente se apartan de Dios. Y huyen de Dios. Y luego Dios los expulsa. Ellos fueron creados hermosos, sin pecado. Y Dios los expulsa. Y ahora ellos están fuera de ese pecado, de Dios, de la santidad. Y empieza su vida a pecar, y a pecar, y a pecar. Y luego aparece su segundo hijo, el cual mata a su hermano. Esa ya no es fealdad. Eso es deformación del pecado. El pecado deforma, hermano. Por eso uno no puede jugar con el pecado. Uno, y dos, no puede hacer nada en contra del pecado, al menos que el poder de Dios esté con uno. ¿Has visto? Tal vez has oído que hay problemas en los matrimonios. Donde aquella pareja que se prometió amor eterno, ahora se insultan. Y siempre el que insulta cree que él tiene la razón, o la que insulta cree que ella tiene la razón. Déjame decirte, hermano, que en ambos hay una fealdad terrible llamada pecado. Y lo que todos necesitamos es que Cristo nazca en nuestros corazones. Si no, tu fealdad, esa fealdad del pecado, solo estamos en el primer punto, se convertirá en algo más, que lo diré en unos momentos, que tiene que ver con esto que estamos diciendo sobre el pecado. Así que aquí estamos nosotros delante de esta situación que está narrando Mateo. Y luego si seguimos, y Fares, cuya madre fue Tamara, Fares fue padre de Esrón de Arán de padre de Aminadab de Nazón de Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab, una segunda mujer, solo que esa sí ramera, metida en el linaje de Cristo. No que, por favor, no vayan a malinterpretar que solo las mujeres son pecadoras, porque no nos daría tiempo para analizar a cada personaje, pero obviamente esto sobresale. Porque aquí hay judíos y gentiles. Es lo que está haciendo en la historia de Dios. Está demostrando Dios que ni los judíos son mejores, ni los gentiles tampoco. Y luego Rahab fue madre fue Rahab de Booz. Y Booz fue padre de Obed. Escuche eso, fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. ¿Y quién era Ruth? Una moabita. ¿Qué significa eso? Una maldita por Dios. Dios había maldecido a los moabitas porque descendieron de las dos hijas de Lot en Sodoma y Gomorra, que emborracharon a su padre
y se pusieron de acuerdo para que una noche una durmiera con él y la otra con él la otra noche, para que les diera descendencia. Entonces esas dos naciones fueron maldecidas. Pero esa era la fealdad del hombre. Pero usted ya empieza a entender que no importa cuán pecaminoso es el hombre, al final de esa genealogía aparecerá ¿quién? El Rey, el Hijo de Dios, Jesucristo. Tenemos problemas serios, hermano, para reconocer con humildad que somos pecadores. Tenemos que reconocer que lo somos. Tú no eres mejor que nadie. Y aún si fueras un hombre y una mujer santa, es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Espero que nadie tome esto como algo para señalar al vecino o al que tiene al lado. Por eso uno debe pensar en hablar mal de alguien. Aquí entonces nosotros tenemos todo esto que está pasando. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab, y Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Ya van 3 mujeres. Tamar, que se disfraza de prostituta para quedar embarazada. Rahab, la prostituta, que Salmón se casa con ella. Y ahora Booz, que se casa con Ruth y da a luz a Obed, que es el abuelo de David. Y siguen esa genealogía porque Mateo comienza diciendo que que Jesús es hijo de David, pero que también es hijo de Abraham. Y por ejemplo, cuando llegamos y Obed fue padre de Isaí, e Isaí fue padre del rey David. Se cuenta que aquí el primer rey fue Saúl. Sin embargo, no está en esta genealogía, porque Jesús no vendía de la genealogía de Saúl, porque Dios no escogió a Saúl como rey, fue Israel quien lo escogió. Pero Dios ya había escogido a Saúl, a David como su rey. Así que David está ahí y fue padre de Salmón, esa es la segunda etapa. Pero esa primera etapa termina con esto, que Isaí fue padre del rey David. Y así lo dice Mateo, fue padre del rey David. ¿Por qué? Porque está señalando. ¿Qué está señalando? Que el rey ha nacido. Mis amados hermanos, ¿me estoy explicando? ¿Qué vemos aquí? Una fealdad del pecado. En tu matrimonio hay fealdad. En tu vida hay fealdad. ¿Por qué? Porque tú debes de reconocer que eres pecador. Nosotros debemos reconocer, amados hermanos, que somos pecadores. El puritano Juan Bunyan dijo, el pecado es el desafío de la justicia de Dios. El pecado es la violación de la misericordia de Dios. El pecado es la burla de su paciencia, el menosprecio de su poder y el desprecio de su amor. Eso es el pecado. Te burlas de su justicia. No, hermano, yo nunca me burlo, yo nunca digo no, es que no se trata de reírse. Te burlas de su justicia porque te levantas y pecas otra vez. ¿Qué es eso? Es una burla. Porque la Biblia dice que toda alma que pecare morirá. Así que cuando tú y yo mentimos, ¿qué debería de pasar con nosotros? Morir. Y no morimos. Y al otro día hacemos lo mismo. Y otra vez no tenemos ni siquiera temor de hablar mal de alguien. No tenemos temor, hermano, de decir mentiras de alguien. ¿Cuántas mentiras habrán salido de tu boca al respecto de otras personas? Y nunca has dicho nada. Nunca has pedido perdón. Sabes que la gente tiene mitos con los que vive y esos mitos los hacen miserables. Estamos concluyendo el primer punto de la fealdad. Pero sabes tú que hoy es tan normal pedir perdón sin arrepentimiento. Ese perdón no sirve. Porque detrás del perdón debe haber arrepentimiento.
Y el arrepentimiento conlleva un dolor por lo que se hizo y conlleva una confesión y decirle, hermano, usted tal vez no sabe, pero yo he estado hablando mal de usted por un año. He estado inventando de usted esto y aquello. Eso es arrepentimiento, que te habilita para pedir perdón y que te habilita para ser perdonado. Por eso dijo David en el Salmo 32, bienaventurado el hombre que Dios borra tus transgresiones. Eso es perdón. Perdón no es decir, mamá, perdóname, pero solo porque quiere dinero para salir. El perdón va más allá. El perdón sin arrepentimiento es una mentira, es una doctrina diabólica. Pero ya pedí perdón, hasta con esa actitud. Si le parece bueno, si no, mire qué hace. Lo lamento. Quien te ofende, el ofendido no tiene más que dolerse y llorar porque hablaron de él o de ella. Pero el que tiene problemas delante de Dios es el que se burla de su justicia. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, la deformidad del pecado. Si nuestra fealdad por el pecado, si no se hace nada en ella, entonces la segunda etapa de la historia nos llevará a ser deformados. Y la segunda etapa comienza diciendo, y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Aquí, hermano, hay una deformación. Aquí el gran rey David, el hombre que era conforme al corazón de Dios, mira a una mujer casada que se está bañando y que sabe que su esposo es un soldado en la batalla. Y él manda llamar a esa mujer y comete adulterio con Betsabé. ¿Y qué sucede luego? Ella le manda a decir una nota que está embarazada. Así que él manda a traer a Urías de la guerra. Y se sienta con él, que le dé informe de la guerra y le da a beber vino y le dice que vaya a su casa y que en unos días lo manda de regreso. Y el hombre va y no se acuesta, no duerme en su casa con su esposa, sino se queda afuera. Porque él dice, ¿cómo podré yo estar con mi esposa si mis hermanos están peleando por la gloria de Israel? Y cuando David se entera de que él no ha dormido con su esposa, lo manda a traer. Y lo emborracha y le dice que vaya. Y no lo logra David, no logra lo que quiere. Entonces escribe una nota, mire, no solo era el pecado anterior, sino que ahora él quiere desaparecer las evidencias. Así que él escribe una nota. La sentencia a su general Joab, que ponga al frente de batalla a Urías. Y cuando la batalla esté más recia, que los valientes se retiren, hombres preparados para pelear esa batalla. Lo mandó a matar. Y lo más terrible es que sabiendo él como Urías era un hombre fiel, escribió la nota y se la dio a Urías, porque sabía que no le iba a abrir. Así que él llevaba su sentencia de muerte en la mano. El pecado deforma. Y aquí está David, fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé y había sido mujer de Urías. Siendo Salomón rey de Israel, se alejó de Dios y se casó con 700 mujeres y a todas les puso un altar, un templo en Israel, y desvió el corazón de las mujeres de Salomón y del pueblo. Se deformó y fue padre de Roboam, y Roboam dividió el reino y le quedó solo la tribu de Leví y la tribu de Judá. Y luego dice que Salomón fue padre de Roboam de Abías, Abías de Asa, su padre de Josafat, Josafat de Jorán, Jorán de Usías, Usías fue padre de Jotán, Jotán de Acaz, Acaz de Ezequías, Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón, Amón de Josías, Josías fue padre de Jonías y de sus hermanos durante la deportación de Babilonia. Su deformación es tal que Israel termina siendo capturado por Babilonia y se llevaron a lo mejor de Babilonia, de Jerusalén para Babilonia. Se llevaron a los jóvenes más inteligentes y sobresalientes, a los nobles, y se llevaron a las doncellas más bellas de Israel.
que había pasado con Israel después de la gloria que tuvo David se había deformado por el pecado. Y el pecado de Salomón fue más terrible que el de David. Y se fueron deformando y deformando. Por eso, en esa genealogía, el primer punto es la fealdad del pecado. El segundo punto es la deformación del pecado. El pecado te deforma, hermano. El hombre está perdido, totalmente perdido. Sus intenciones, sus pensamientos, sus afectos, sus sueños, sus relaciones con otros. Todo está deformado. Hermanos amados, después de 2000 años, ¿qué está haciendo el mundo con esta Navidad? Se cree que el promedio de los americanos gastamos o gastan $1,200 para esta Navidad, cada uno. Entre ellas 700, 800 en regalos, en adornar y en comida. Eso es una Navidad: regalos, comida y adornos. Tú puedes estar así sentado ahí donde estás sin haber comunicado a 2, 3, 4 personas. Hermanos, vengan a la iglesia y entiendan la Navidad. Sí, hermano, yo le dije a 10, pero nadie aceptó mi invitación. Debes arrepentirte de cómo invitas. Porque si tú quieres ser la sal de la tierra, no produces nada en esa tierra. Como sal has quedado inhabilitada. Hay gente que es capaz de venderle a uno una cajetilla de fósforos usada, porque tiene la capacidad de hacerlo. Tan sencillo como que vas a un restaurante y quieres comer tacos y el mesero te dice: mira, hay unas enchiladas que te van a encantar. Démelas pues. Es tan fácil influenciar a la gente. Y el creyente de hoy está sumergido en un pensamiento donde también lo han deformado, hermano. Porque tiene miedo, se avergüenza del Evangelio. El mundo, hermano, está parado hoy ante las puertas del infierno. ¿Y tú qué estás haciendo? Vivimos en una época donde el amor de una madre se coloca sobre todo. Eso es mentira. Es una mentira diabólica, hermano. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia pone el amor del padre y de la madre al mismo nivel. Y el único amor que es sobre todo amor es el amor de Dios. La gente cree que debe honrarse a la madre y no importa lo que haga. Lo lamento, señores, lo lamento. Eso no dice la Biblia. Y la Biblia dice claramente que por causa de Jesús, por mi causa, algunos tendrán que dejar padre y madre. ¿Por qué razón? Y a los judíos les pasó. ¿Por qué razón? Porque fueron madres judías que odiaron a sus hijos porque amaron a Jesús. Entonces, hay tantos, solo como ejemplo, hay tantos mitos, tantas cosas en nuestra vida que la gente no lo logra entender. ¿Ha escuchado usted esa frase? Sí, pero es mi mamá. ¿Y? La Biblia te dice: no te juntes con el chismoso. ¿O no dice la Biblia así? Entonces, si la chismosa es tu mamá, ¿qué vas a hacer? Te la pongo difícil, ¿verdad? O decides agradar a Dios, o te vas por la sangre. Pero seguramente, si tú eres un cristiano, sufrirás porque tu mamá es así. Pero tendrás que tomar la decisión correcta de agradar a Dios y alejarte de los chismosos. Pero todo eso sale por este segundo punto. ¿Qué hace el pecado? Nos deforma. Mira, el puritano Thomas Watson dijo lo siguiente: el pecado ha convertido la belleza en deformidad. Es exactamente lo que le estoy diciendo. El pecado ha convertido la belleza en deformidad. Hoy hay hombres homosexuales que se ven tan ridículos, pero que las mujeres dicen que hermoso está.
Han convertido el pecado, dice Thomas Watson, ha convertido la belleza en deformidad. El malvado se preocupa más de que su pecado sea cubierto que curado. Los hombres, sigue él, los hombres son mucho más propensos a excusar su pecado que a examinarlo. Nadie examina lo que está haciendo. Por esa razón los hombres tratan de cubrir su pecado con toda la belleza que según ellos pueden crear con una ilusión de su realidad. Los músicos de las iglesias carismáticas se bajan de los púlpitos cuando cantan. Todos los que están ahí, incluyendo los cónyuges, se olvidan de cuán malvados son. Cuando abren la voz con su talento, qué hermoso el hombre con el que me casé. Pero cuando baja de eso y está en su casa, la insulta, la amenaza, la controla. Pero cuando regresa el domingo al púlpito y ese hombre canta, ella se olvida por una hora que ese hombre es un diablo. Este mundo está propenso a excusarse de su pecado, no examina su pecado. Esa es la deformación. Hermano, cuando alguien te hace daño en tu familia, ¿quién tiene la culpa? El otro, ¿verdad? Señor, por favor, llévatelo. O tu oración es, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Cómo debo de actuar? Hemos visto, hermano, la fealdad del pecado en la genealogía de Cristo. Hemos visto la deformidad del pecado a tal punto que aquella genealogía terminó fuera de su pueblo y terminaron cautivos por 70 años y su mayor gloria, el templo siendo destruido. Para ese momento Israel, las 10 tribus de Israel ya habían desaparecido. Pero la tercera etapa es esperanzadora, porque la tercera etapa, en esta tercera etapa aparece Cristo. Y esta es la historia del hombre contada desde el punto de vista de Dios. Es decir, el hombre sin Dios estaríamos totalmente perdidos. Ya no existiéramos, hermano. Sin embargo, aquí hay gente sentada, deformada, que necesita a Cristo. ¿Cómo se ve un hogar en la Biblia? Para darle un ejemplo, ¿cómo se ve? Un hogar cristiano se debería de ver como un hombre que gobierna su casa, que lidera, que da ejemplo, que arregla las cosas hablando y con Biblia. ¿Cómo se debía ver una mujer? Una mujer sometida a su esposo, pero que también habla con él para decirle, yo no creo que eso sea así. Yo creo que debía de ser las cosas así, porque es lo que veo también en la Biblia. Pero al final ella sabe que si él toma la decisión, si no está contra la Biblia, ella va a someterse. Y ante estas dos personajes principales del hogar, están los hijos, que van a ser bendecidos. Pero Dios no mandó a los hijos a gobernar el hogar, ni a gobernar al papá ni a la mamá, que es lo que vemos hoy. Niños de 8 años queriendo gobernar a sus padres. Se tiran al suelo a llorar y el papá y la mamá, ¿qué hace? Les da la botella de Coca-Cola que quieren. Se ha deformado. Solo es un ejemplo. Hermano, el mundo, el pecado ha deformado al hombre. Y como ha deformado al hombre, ha deformado a la mujer también. Y ha deformado a la familia. Tenemos una incapacidad de entender que la autoridad está única y totalmente en las Escrituras, hermano. A Pedro las autoridades, la Corte Suprema de Israel, el Sanedrín, le prohibió a Pedro y a Juan predicar el Evangelio. ¿Y qué contestó Pedro y Juan? Juzguen ustedes qué es menester, agradar a Dios o a los hombres.
Cuando un creyente entiende la autoridad de las Escrituras, va a estar en conflicto con las demás autoridades. Porque nadie en tu casa te puede prohibir orar. Pero si tu padre o tu madre te prohíben orar y te amenazan pegarte, pues no tú puedes orar cuando están dormidos, para no afrontarlos. Porque si sabes que te van a pegar, tampoco te vas a exponer. Pero tú sabes que no vas a dejar llorar. No sé si me explico. Tú sabes que puedes orar cuando estés fuera de casa. A la hora de recreo, en vez de que todos estén comiendo, tú vas a estar orando porque para ti es más importante. Y Dios honra a los que le honran. Esta es la belleza, hermanos, del Evangelio. Y el versículo 12 dice: y después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel. Ahí no hay nada bueno. Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud. Abiud de Eliaquín. Eliaquín de Azor. Azor fue padre de Sadoc. Sadón de Aquín. Aquín de Elú. Elú fue padre de Eleazar. Eleazar de Matán. Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y aparece la belleza en esto. El Rey ha nacido. Y ahí está Jesús. Ahora, ¿por qué es importante entender esto, hermano? ¿Por qué es importante recordarlo? Porque entonces surge la pregunta teológica. Y la pregunta teológica que te hago, hermano amado, que tú deberías de saber muy bien, sin dar tantas vueltas al asunto, es: ¿tú sabes por qué murió Jesús? ¿O a qué vino Jesús? ¿Tú sabes por qué nació Jesús? ¿Tú lo sabes? ¿Qué dirías? Bueno, Jesús lo dijo en Lucas. Jesús dijo en Lucas: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te recuerdas de la escena de ¿cómo se llamaba aquel bajito que se subió a Zaqueo? ¿Te recuerdas de él, verdad? Y estando Zaqueo bajándose de ese sicomoro, se acercó a él Jesús. Y es a Jesús. Y es que a Zaqueo, al que Jesús le dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesús nació para eso. Así que nosotros leemos aquí en Mateo que dice: y José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Estamos hablando de que el Rey ha nacido. Hermano, aquí se amalgaman varias profecías. Acompáñame a Isaías, por favor. Mira lo que había dicho Isaías 7. Isaías capítulo 7. Ya nos queda poco tiempo. Por eso descansaste, no sé si 3 domingos de mí. Isaías 7, 14. ¿Lo tienen todos? Mira lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrás por nombre, ¿qué? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, ¿qué pasó en la Navidad? En la verdadera Navidad. Que Dios habitó con nosotros. Ahora, regresa a Mateo, porque estamos en Mateo, pero ahora regresa al 1:23. Mira lo que dice. El 23, el versículo 23. 22 dice, 1:22. Y todo sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel,
que traducido significa Dios con nosotros. Eso le estaba pasando a José en el sueño porque quería abandonar a María. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Amados hermanos, tú no puedes seguir rechazando a Cristo de esa manera. Tú crees que puedes, pero no tienes comprado los días. No, porque tienes 20 años no quiere decir que te quedan 60 años. Claro que no. ¿Cuánto te queda? Nadie lo sabe. ¿Cuántos hemos tenido algún familiar, amigos, o gente que cercana que murió al año, 2 años de nacer, 3 años, que nació en el vientre? Tú lo único que tienes es este momento. Es el único tiempo con el que cuentas, con el cual tú puedas decir, Señor, necesito arrepentirme. O como dijo Pedro cuando se estaba hundiendo, sálvame, Señor, que me hundo. Ahora, una pausa ahí, porque esta es una nota evangelística. ¿Acaso no Pedro sabía nadar? Pero no le interesaba, porque él no entró al mar para nadar, sino para caminar con Jesús. Por eso quería que los rescatara, porque su fe se estaba debilitando, porque lo que estaba haciendo era por mandato del Señor, pero él estaba arruinando eso. Mi amado hermano, nosotros solo somos las criaturas, Él es el Rey, el Señor nuestro. Vivimos como que nosotros fuéramos dueños de nuestra vida, ya te lo he dicho. El dueño de tu vida es Dios. De ese ateo que está blasfemando en este momento, el dueño de su vida es Dios. Y él no lo sabe. Y un día lo sabrá, y lo sabrá el último minuto que pueda respirar. La pregunta es, ¿tendrá tiempo de arrepentirse? Esto no está escrito porque habría que llenar un montón de libros. Eso está escrito para demostrar, Mateo, que Jesús, nacido de mujer, era el Rey prometido. Y esta es